Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, yo me quiero bautizar por el pastor que me habló del Evangelio. Ahora el pastor lo han trasladado. ¿Me queda bien ir a que ese pastor me bautice? ¿O me queda mal con el pastor que actualmente tenemos? Mire qué pregunta tan importante. Perdón. A mí me ha sucedido como pastor que llego a una iglesia y alguien está pensando en bautizarse. Y por afinidad, por aprecio, por amistad con el pastor que se va, toma la decisión de que sea ese pastor que la bautice o lo bautice. Pues en mi caso personal yo no tengo ningún problema. A mí me parece que lo importante es que la persona se salve. Amén. Pero sí le daría un consejo a la persona que quiere bautizarse. Y es que comprenda que el bautismo no va a ser más importante porque lo haga el pastor que se fue o el pastor que está. Todo va a depender de sus convicciones, del conocimiento que usted tenga acerca de lo que va a hacer, de las implicaciones que conlleva el ser bautizado. Entonces, quien le bautice, desde que sea dentro de nuestra iglesia, no hay ningún problema. Pero también es bueno que la persona comprenda que el pastor que se fue. Simplemente ya no es el pastor de la iglesia. Ah, bueno. Pastor, también hay otra pregunta. Dice una hermana: pastor, me hace el favor y me colabora, estoy confundida acerca de las primicias. Cada mes que recibo el pago, ¿debo de pagar primicias, lo mismo que diezmos, o cómo es? Número 1, ni diezmos, ni primicias, ni ofrendas se pagan. ¿Está claro? Diezmos, ofrendas, primicias, votos, eso se da. Y se da como una expresión de gratitud a Dios. Recuerde que cuando hablamos de ese campo que genera mucha controversia en algunos que son muy enemigos del plan financiero de Dios a lo largo de la historia, buscan la forma de evadir lo que Dios enseña. Pero es muy importante que entiendan que una cosa es el diezmo como ley, otra cosa es el diezmo como expresión de gratitud. El diezmo en el tiempo de Abraham se dio como una expresión de gratitud en razón a lo que Melquisedec hizo. Salió, recibió a Abraham y le dio pan y le dio agua. Y Abraham, como una expresión de gratitud, da sus diezmos a aquel que no tiene principio de vida ni fin. ¿Ya? Entonces, hay que establecer la diferencia en ese campo. Ahora, cuando hablamos de primicias, es interesante que se comprenda que esa figura viene desde el Antiguo Testamento y se daba del fruto de la tierra. Entonces, en nuestro contexto, las personas que dan primicias suelen hacerlo en el primer día del año, cuando las personas comienzan a laborar. Voy a colocar un ejemplo. Hoy es 1 de enero y yo tengo un almacén. Lo abrí porque quiero vender. Lo primero que yo venda, eso es una primicia. Inicié trabajos en la empresa hoy, que es el 2 de enero o el 1 de enero. El primer día de trabajo, esa es primicias. Hablando acerca del contexto urbano. Cuando estamos en el campo, las primicias se dan, ejemplo,
siembro un cultivo de maíz. Las primeras mazorcas que salen, esas son primicias. ¿Ya? Tengo una cría de cerdos. El primer cerdo que nace, esa es primicias. Tengo una ganadería. Hay, yo qué sé, una novillona que nunca ha sido cargada. La primera cría que de esa novillona, esa es primicia. Pastor, ese es más entendible, pero la gente se confunde más los que laboran en la ciudad. ¿Cómo dice? La gente se confunde más los que laboran en la ciudad, los que tienen su negocio, porque hay quienes dicen que mensualmente deben de dar primicias. No, si la persona lo diera, pues no se va a afectar para nada en su vida espiritual. Al contrario, Dios ama al dador y todo lo que uno da, Dios se lo revierte en bendición. Pero es muy importante que las personas entiendan que la primicia, su nombre como está, lo dice, lo primero. Entonces, refiriéndose cuando se contextualiza a lo que es el sector urbano, está relacionado con la vida laboral, con el negocio, en fin. Entonces, ya dijimos, el primer día del año, la primera venta del año, hablando del contexto urbano. Pastor, ¿una persona puede bautizar y hacer ceremonias matrimoniales sin ser casado? Esa pregunta tiene dos respuestas. La primera, un pastor puede ser soltero y puede tener la investidura para bautizar. Entonces, ese pastor sí podría bautizar o puede bautizar. De hecho, en la iglesia hay pastores solteros que tienen la investidura dada por Dios y por la iglesia para ejercer dicha ceremonia. La segunda es, si la pregunta va en el sentido de alguien que vive en unión libre y dice que es un supuesto pastor y va a bautizar, esa persona no está habilitada ni por Dios ni por la iglesia. Esa persona es un usurpador. Él tiene que arrepentirse, convertirse y en consecuencia casarse, y creo que en ese campo difícilmente llegará a ser un pastor de la iglesia. Es decir, no puede una persona que vive en unión libre desempeñar el oficio de un pastor. Bueno, acá hay una pastor que dice, Dios los bendiga. El joven pregunta, se llama David Loaiza, pregunta desde YouTube. Y él pregunta si se puede diezmar en otra iglesia, o sea, en otra sede fuera de la que él asiste. La Biblia habla acerca del deber y cómo Dios lo estableció. Y dice que el lugar en el cual Dios escogió. Entonces, en el último tiempo se ha presentado un fenómeno muy interesante, y es que aparece el pensamiento de los cristianos que creen que el diezmo se debe de dar al lugar necesitado. Sí, eso es Y resulta que eso es una equivocación, porque el diezmo, número uno, no es mío, es de Dios. Y yo debo de darlo en el lugar a donde Dios me ha puesto. Entonces, ya a manera de interpretación, es muy importante que las personas entiendan que el hecho que haya un grupo de 20 creyentes y haya una iglesia de 1000, no quiere decir que sea más necesitado el grupo de 20 que el de 1000. ¿Por qué? Número uno, en ese grupito de 20, sin duda alguna, tienen el subsidio de la iglesia a nivel nacional, para que dentro de lo normal, la congregación y su pastor funcionen. En la iglesia donde hay 1000, no tienen subsidio de la iglesia a nivel nacional,
hay más ingresos, pero Más necesidad. hay más gastos. Más gastos. Donde hay 20 creyentes, se necesita solamente una lámpara. Pero donde hay 1000, necesitan 100 o más. Donde hay 20, vacían el baño 15, 20 personas. Donde hay 1000, la vacían 1000. Entonces, mientras que el recibo de energía de una iglesia de 20 creyentes es de 18 o 20 mil pesos, en una iglesia donde hay 500 o 1000 personas, dependiendo la ubicación, el recibo de energía es de 800, 1 millón, 2, 3, hasta 5 millones de pesos, dependiendo la ubicación. Entonces, iglesias grandes, necesidades grandes. Porque en la iglesia donde hay 15 o 20, el aseo lo hace cualquiera. En una iglesia grande hay que tener un empleado de planta. Hay que tener un portero. ¿Ya? Hay que tener los insumos necesarios. Entonces no olvide, iglesias grandes, costos grandes. Iglesias pequeñas, costos pequeños. Entonces, si yo asisto a una iglesia donde son 20 creyentes, yo debo de dar a Dios lo que es de Dios en esa pequeña iglesia. Y si asisto a una iglesia grande, yo debo de cumplir con mis deberes cristianos ahí donde yo asisto. Porque al final, cada iglesia tiene sus propias demandas, sus propios costos. Una iglesia numerosa requiere mucho. Por ejemplo, la iglesia donde yo soy pastor, que no hay 1000 creyentes. Para que esté abierta, se requiere un presupuesto de 11 millones al mes. Entonces una persona piensa de que porque aquí hay 500 o 600 creyentes, pues que en la iglesia de tal parte son más poquitos y debo ir a diezmar allá o de ayudar allá. Si lo hace, a mí no me afecta, pero no lo haga pensando en ayudar al más necesitado, porque no es así. Y tampoco lo haga de esa manera subjetiva, porque usted está disponiendo de un recurso que no es suyo. Si usted quiere ayudar a una iglesia, saque de lo que es suyo, pero acuérdese que el diezmo no es del creyente, el diezmo no es del pastor, el diezmo es de Dios y se da para el sostenimiento de la obra de Dios. Amén. Pastor, ¿puede una mujer ser pastora en la iglesia? ¿Y en el Nuevo Testamento donde dice la Biblia que una mujer fue pastor? La iglesia, dentro de su reglamentación, no prevé ministerio femenino en el campo de pastora. Porque la iglesia se ciñe precisamente a lo que la Biblia enseña. Cuando usted lee en San Marcos capítulo 3, encuentra que el Señor llamó a los que Él quiso. Y enumera el número 12. Y en ninguno de ellos aparece una mujer. Luego, cuando ves en el capítulo 4, del verso 11 en adelante de la carta a los Efesios, encontramos que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En ninguna parte la iglesia del primer siglo, como la iglesia a lo largo de la historia, ha tenido como punto de partida el ministerio femenino. Nosotros valoramos el trabajo de la mujer y entendemos que ellas tienen un campo de acción muy grande en el desarrollo de la iglesia, y así lo muestra la historia de la iglesia desde los días de Jesús. Las mujeres ayudaban al desarrollo del ministerio de Jesús de diferentes maneras. Pablo lo va a ratificar en la carta a los Romanos, capítulo 16, en las recomendaciones finales, acerca de todo lo que representaron las mujeres
en el desarrollo de la iglesia. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece el nombramiento de una mujer como pastora. Y en consecuencia la iglesia nunca lo ha considerado ni lo tiene como algo establecido por Dios. Respetamos profundamente a quienes piensan diferente. Nosotros solamente nos ceñimos a lo que Dios enseña. Y Dios no prevé ministerio pastoral para la mujer. Pastor, nos preguntan desde YouTube, nos pregunta Osiris, nos pregunta: Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cuál es el pecado de muerte que no se puede orar, según Juan? Bueno, es muy importante que tengas en cuenta tres cosas. La primera, el Evangelio enseña que el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted va a la carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 26 en adelante, habla del pecado voluntario, que además de ser voluntario, genera en el transgresor la dureza de corazón, llevándolo a comportarse como un hereje. Porque mire lo que sigue diciendo: si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Y coloca un ejemplo: el que viola la ley de Moisés delante de 2 o 3 testigos debe de morir. Luego dice el escritor: ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y el que hiciere afrenta al Espíritu Santo? Observen que está hablando de alguien que fue creyente, que fue santificado, pero que ahora se ha convertido en un apóstata y entonces pisotea al Señor Jesús, tiene por inmunda la sangre de Cristo y además rechaza la obra del Espíritu Santo. Entonces, una persona que actúa de esa manera, más allá de que Dios en su generosidad tenga el recurso suficiente para salvarlo, este no se podrá salvar, no porque Dios no quiera o Dios no pueda, sino porque él no se acoge a la oportunidad que Dios le da. A esa clase de pecado es a la que Juan se refiere cuando dice: hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y aclara que es interesante que el creyente no ore por esa persona que comete pecado que es de muerte. Es decir, ese que se ha ido en contra de la obra de Dios, que no acepta por ningún motivo lo que Cristo hizo, ni reconoce la sangre de Cristo como medio de limpieza de sus pecados, ni permite ni reconoce al Espíritu Santo como ente transformador y regenerador en su vida. Entonces persiste en lo malo y por eso es que vive practicando el pecado de manera voluntaria. Es decir, se cumple lo que Pablo escribe en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, cuando dice: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de muchos mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, son personas que han sido desechadas, no porque Dios en su generosidad y en su gracia, en su amor y en su misericordia así lo crea o lo quiera, sino porque aquellos han hecho oído sordo al buen propósito y a la infinita gracia de Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que Moisés no entró a la tierra prometida? La Biblia dice que no entró a la tierra prometida porque no glorificó a Dios ante los hijos de Israel. Y eso tenía que ver en el mandato de Dios, que le dijo: habla, y él golpeó. O sea, fue tanta la presión del pueblo que Dios le dijo una cosa y él
no se dejó llevar por lo que Dios le dijo, sino por la presión del pueblo. Perdió el control y por eso dice la Biblia que no pudo entrar a la tierra prometida. Amén. Amén. Pastor, nos preguntan desde YouTube, nos preguntan, Dios les bendiga, quisiera saber si la donación de órganos se puede hacer al morir o si no es agradable a Dios. Sobre donación de órganos. Sí, señor, al morir. Bueno, yo pienso, porque esto ya es muy subjetivo, aunque también tiene alguna base bíblica. Desde el punto de vista humano, si Dios me dio la oportunidad de vivir a mí, estoy hablando como hombre, ¿no? Como hombre. Ojo, no es una postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque también es importante aclarar que una cosa es la postura de la Iglesia, otra cosa es el pensamiento de manera independiente del individuo. Entonces voy a hablarle de las tres cosas. Número uno, desde el punto de vista de este siervo, si yo tengo el privilegio de vivir y después de mi muerte le sirve a alguien algún órgano de mi vida, de mi cuerpo, yo no tengo ningún problema ni pienso que peco al ser donado. Dos, desde el punto de vista bíblico. Juan en su carta dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Haciendo una exégesis, a lo mejor no lo suficientemente profunda, uno pudiera deducir que de ahí se desprende el donar sangre y el donar algunos órganos que le puedan servir para que otro viva. 3. En relación a la iglesia, no he escuchado en 50 años que llevo dentro de la iglesia una postura al respecto. Tampoco le he preguntado a mis superiores. Estoy dando simplemente un concepto personal y de alguna manera algo que tiene sentido cuando uno mira el texto que dice, en esto conocemos el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. Ojo, Jesús no solamente dio su sangre, dio su vida, entregó su cuerpo, molido fue por nuestros pecados. Y si Él lo ha hecho, dice, así nosotros debemos hacerlo por nuestros hermanos. Pero es usted allá el que debe de pensar si lo hace o no lo hace. Como ya he dicho, la iglesia, hasta donde yo conozco, no ha fijado una postura al respecto. Pastor, según San Juan 1:11, tengo una confusión. Si una persona que se aparta, uno le puede llamar hermano. San Juan 1:11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de pero Cristo. eso es primera. Segunda de Juan. Eso sí. Segunda de Juan. Porque yo ya iba con otro pensamiento, porque en San Juan dices otra cosa. Sí, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, hay algo que se debe de tener en cuenta y es el profundo celo que se dio en la iglesia primitiva y que hoy no debe de ser la excepción en relación a la sana doctrina. Pablo escribe a Timoteo y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso no fue Pablo porque simplemente fuese fanático. Jesús también dio una enseñanza cuando dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Los que estaban allí pensaron que se refería a aquellos que habían llegado y no habían traído pan. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué piensan así? No me refiero a eso, me refiero a la doctrina de los fariseos. Y es que la doctrina de los fariseos, ojo, porque yo también quiero aclararle a las personas, no que en sí la finalidad de la ley fuera mala, pues era una doctrina que realmente dependía del monte
y de las vivencias que Moisés tuvo y de las ordenanzas que Dios le dio para que le transmitiera al pueblo. El problema de la falsedad de la doctrina de los fariseos era que ellos inventaron mandamientos que eran ajenos a lo que Dios había dicho. A eso es a lo que la Biblia le llama una falsa doctrina en los días de Jesús. Cuando entramos al tiempo de Pablo y de Juan, ya nosotros sabemos, según San Lucas capítulo 1, el verso 1, la cantidad de corrientes filosóficas que surgieron a causa de la muerte y la resurrección de Cristo, donde aparecen cualquier cantidad de escritores fijando diferentes posturas relacionadas a la persona de Jesús. Y de ahí se desprenden una cantidad de doctrinas que luego los discípulos, al analizar, descubren que hay una cantidad de enseñanzas falsas que afectan. Y eso es lo que lleva a Juan a decir que quien no venga con una doctrina como la que ellos han aprendido. ¿Cuál era la doctrina que habían aprendido los cristianos? Que Cristo había muerto por nuestros pecados, que había resucitado para nuestra justificación, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, que la resurrección es el verdadero sentido de la fe cristiana, que el hombre es salvo por gracia y no por obras, que el cielo es una realidad y un proyecto divino, que el infierno es una realidad y es un proyecto divino. Ellos entendieron perfectamente las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Entonces podía darse que alguien viniera a tocar a la puerta de su casa a hablarle de la atalaya, por ejemplo, o a hablarle del bautismo por los muertos, o a hablarle de que la resurrección no fue una realidad, o a decirle que Jesucristo simplemente era un hombre y que a causa del bautismo llegó a ser el Señor y Dios. Entonces, para la iglesia primitiva, como para la iglesia de hoy, esas son herejías que ni los apóstoles ni la iglesia han aceptado. Por eso Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, el versículo 20 enseña: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos en el capítulo 16, enseña: os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. Tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan a los ingenuos. Pablo, escribiendo a Tito, dice de manera clara: al que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, para la iglesia dirigida por los apóstoles y hoy dirigida por los hombres a quienes Dios les ha dado la investidura ministerial, no es permisible dentro de la iglesia doctrinas diferentes a las que encontramos registradas en las Sagradas Escrituras, que son aplicables para el tiempo de la gracia, y que más allá de que una persona disfrace el evangelio para introducir una doctrina falsa como la teología de la liberación, o como la teología de la prosperidad, o como la teología de la alabanza, que han desplazado el verdadero sentido del evangelio para darle prelación a bienes o intereses, a bienes materiales, que han desplazado a Dios para formar de las iglesias tabernas y discotecas, para hacer del cristianismo personas que hacen trueques con Dios. Esas son falsas enseñanzas de las cuales está advirtiendo Juan, que cuando vienen a hablarnos y a tratarnos de inducir en tales filosofías, no debemos de recibirles en casa ni de decirles bienvenidos, para que no terminemos siendo partícipes de sus malas obras. Amén. Pastor, nos preguntan
Nidia nos pregunta, Dios les bendiga, hermanos, por favor me podrían aclarar 2 Corintios 6:14, si el yugo desigual también se refiere a no hacer negocios con incrédulos. Bueno, no se refiere a eso. El yugo desigual está relacionado con la unión de una persona creyente con una no creyente. Y la figura es tomada del campo donde Dios legisló acerca de no poner a arar al buey con el asno. Así también debe de tener en cuenta el cristiano que no le conviene casarse con una persona que no sea de su misma fe. Y el mejor ejemplo lo lees en Génesis capítulo 24, donde Abraham le pide a Eliezer, su siervo, su esclavo, a que vaya a la tierra de donde era Abraham, a la parentela de Abraham, y trajese mujer para Isaac. ¿No había mujeres en ese momento en Canaán? Sí. Además, hermosas. ¿Pero por qué Abraham no quería una mujer de esas para su hijo? Por su cultura, por su creencia, por su formación teológica. Porque aquellos en Canaán, su teología estaba enfocada al politeísmo, en el cual incluía los sacrificios humanos. Entonces Abraham no se imagina, viendo que su hijo Isaac está siendo afectado cuando nace su hijo y se lo presentan, por ejemplo, a Moloc, o a Astarot, o a Baal, deidades que requerían sacrificios humanos. Entonces dice Abraham, no quiero ver a mi nieto quemándose solo por satisfacer las demandas de un Dios que no es Dios. Por eso Abraham dice, vaya a mi tierra, a mi parentela, y traiga de allá mujer para mi hijo, porque las de allá piensan como yo, creen como yo, viven como hemos vivido, y entonces mi hijo no se va a salir del camino, ni va a tener consecuencias nefastas en el desarrollo de su familia. En relación a que si no se puede hacer negocio, o si se relaciona a hacer negocios con incrédulos, no, nada tiene que ver. En ese campo entonces nos tocaría salir del mundo. Y nosotros aquí estamos en medio de un mundo que, aunque no somos de aquí, pues estamos de aquí. No tiene nada que ver con tener negocios con personas que no son convertidas. Es definidamente relacionado a lo que representa el matrimonio entre creyentes y no creyentes. Pastor, nosotros como hijos de Dios podemos usar la palabra me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Ya eso es muy subjetivo, porque alguien puede estar juzgando por ahí diciendo el orgullo es malo, por ejemplo. Pero puede ser que la persona que lo diga no lo esté haciendo en ese sentido, sino que diga, venga, yo soy privilegiado, yo vivo agradecido, Dios ha sido muy bueno, y eso me lleva a pensar que realmente estoy en un lugar de privilegio por la gracia de Dios. Entonces ya eso es de interpretación, es muy subjetivo. Le recomendaría a quien lo hace que lo haga con humildad, y a quien lo interpreta que no haga juicios, que a lo mejor se equivoca. Sigamos. Aquí nos preguntan desde YouTube, hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿por qué un cristiano puede llevar tantos años prestando una vida de buen testimonio, pero no recibe el Espíritu Santo aunque lo procure siempre? Eso se da porque hay un fenómeno dentro de la estructura doctrinal de la iglesia. Y cuando hablo de eso, me refiero a que las personas siempre le hemos dado un lugar muy relevante a las lenguas. Entonces pensamos que si una persona no ha hablado en lenguas, no tiene el Espíritu Santo.
Y resulta que cuando uno lee, descubre cosas muy importantes. Espero no afectar la fe ni la conciencia de nadie. Trataré de hablarles bíblicamente. Número 1. Cuando lee San Juan capítulo 16, Jesús dice que el Espíritu Santo comienza a obrar en el hombre cuando el hombre es persuadido de que es pecador. Mire lo que dice. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo que lo convence que es un pecador y que además necesita un Salvador, y que como si fuera poco le enseña que ese Salvador es el Señor Jesús. Número 2. Cuando ustedes leen San Marcos capítulo 16, en la gran comisión, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y después de que el creyente cree y se bautiza y es salvo, entonces vienen un paquete en el plan o en el proyecto salvífico de Dios, que comienza con: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sobre los enfermos poner las manos sobre los enfermos y que reciban sanidad. Entonces, después de eso, viene el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, los resultados que son del Espíritu Santo. ¿Cómo explicar que una persona tiene 20 o 30 años caminando en el camino de Dios, siendo un hombre o una mujer de buen testimonio, de una conducta intachable? ¿Cómo explicar que no tiene el Espíritu Santo? Si el hombre en su condición natural no puede. Eso es lo que dice la Biblia. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo es posible que aquel hombre, siendo carne, se haya sujetado a Dios de tal manera que su vida sea un modelo para los que vienen contemplando su testimonio? La respuesta es sencilla: porque el Espíritu Santo inició un proceso en él y lo va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pastor, entonces, ¿no es necesario hablar en lenguas? Es muy importante que usted entienda dos cosas con relación a ello. Y lo hablo desde el punto de vista bíblico. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 14, va a encontrar que las lenguas en ninguna manera fueron dadas como algo que definitivamente identificara al creyente en el sentido de que tiene el Espíritu Santo. No, la Biblia dice que las lenguas son dadas por señal, no al creyente. Textualmente lo dice. Lea el verso 22. Primera de Corintios capítulo 14. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Entonces, es bueno que las personas comprendan que el funcionamiento de las lenguas el día de Pentecostés tenían una finalidad. A través de ese don, persuadir acerca de la gracia salvífica de Dios a todos los peregrinos que habían venido a Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. Y usted encuentra la correcta interpretación cuando ellos dicen: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido, las maravillas de Dios? Entonces, por eso Pablo está escribiendo aquí que las lenguas no son dadas como señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Fue el mecanismo que Dios utilizó para evangelizar a los que no eran convertidos de otras naciones. Ojo, es importante que también tengas en cuenta que el capítulo 14
de la primera a los Corintios nos está enseñando acerca del manejo de los dones. Y da una explicación muy interesante. Si usted lee el verso primero, encuentra: seguid el amor y procurad los dones. Pero, hay un pero. Sobre todo que profeticéis. Y punto seguido dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, aunque hable misterios. Pero no tiene una connotación al entorno. Simplemente el individuo dice: sentí a Dios, pero se queda sin fruto, lo cual la obra del Espíritu Santo tiene una finalidad, y es dar resultados. En esa iglesia de Corinto se había presentado ese fenómeno, que le habían dado más importancia a las lenguas que a los otros dones. Fenómeno que ha trascendido hasta nuestro tiempo en las iglesias, donde se le da más importancia a las lenguas que a los otros dones. Y según el pensamiento paulino, él decía: aunque hablen lenguas más que todos, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras que me entiendan, y no 10,000 que la gente no entienda. Porque si yo estoy en un país como Colombia y hablo, y todos los que vienen hablan el español, entienden el español, ¿de qué serviría hablar en griego? Pero suponga que mañana viene una embajada alemana o inglesa o aramea a la iglesia en Kennedy, y ese día hay un derramamiento del Espíritu Santo, y Dios usa a alguien para hablarle a ese arameo o a ese alemán o a ese griego, o yo que sé, a ese marroquí o de donde sea, en la lengua que él vino. Entonces, lo que Dios hizo con el uso de las lenguas, según está escrito, es permitir que aquellos que hablaban otros idiomas pudieran ser evangelizados a través de las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que los cristianos hoy no pueden o no deben hablar en lenguas. Las lenguas vienen como parte del paquete de la salvación. ¿Ya? Pero eso no es igual a decir que una persona no tiene al Espíritu Santo porque no habla de lenguas. Porque si ustedes leen Hechos capítulo 19, mire cómo comienza. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y dijo a los discípulos que encontró: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dígame, ¿qué entiende usted? Según Pablo, una persona cuando creía había recibido el Espíritu Santo. Porque no puede ser que yo haga una pregunta de esas cuando no es así. Pablo dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dígame qué está diciendo Pablo. Pastor, y en Efesios capítulo 1, el verso 13 dice claramente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire. O sea que cuando una persona cree el evangelio, es que nadie puede creer al evangelio si no es por el Espíritu por eso Santo. cuando una persona cree de verdad el evangelio, nada ni nadie lo aparta del evangelio. Y da frutos. Exacto. La mejor manera de que una persona pueda entender si tiene al Espíritu Santo o no es por los frutos. Y el mundo externo, hablando entre comillas, más bien voy a ir más allá, la iglesia como tal. La mejor manera de saber si una persona tiene al Espíritu Santo en su vida es por los frutos. La historia nos dice que hay mucha gente que habla en lenguas y vive muy mal. Pastor, y la palabra de Dios dice: no puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Sí, yo espero no generar confusión, porque la iglesia, por tradición, siempre ha pensado que el hablar en lenguas es la prueba de que la persona tiene el Espíritu Santo. Pero si uno mira la Escritura,
las lenguas no fueron como señala a los creyentes, sino como un medio evangelizador a los no convertidos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, espero que no digan que el pastor dijo que no se necesita hablar en lenguas. Yo no he Hay dicho que eso. buscar a Dios. Hay que buscar la plenitud del Espíritu Santo, y en esa plenitud está impreso el hablar en lenguas, el sanar enfermos, el echar fuera demonios, el don de profecía, el don de hacer milagros, los dones de sanidad, el fruto del Espíritu, los Amén. resultados. Lo que pasa es que el problema nuestro es que hemos limitado al Espíritu Santo solo a las lenguas. Exacto. Cuando, si uno mira el Evangelio, encuentra que fue la segunda. Porque lo primero que dice Jesús es: en mi nombre echarán fuera demonios. Y nadie habla de eso. Siempre hablan de las lenguas. Porque es algo que estimula de alguna manera la emoción del hombre. Y que a causa de la subjetividad, el hombre llega a inclusive conformarse. Yo le diría a ese creyente que lleva todos esos años y que no ha hablado en lenguas, que se preocupe por seguir siendo fiel a Dios. No se preocupe por lo que la gente diga, porque Dios comenzó la buena obra en usted. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como Dios la comenzó en el que habló en lenguas. Y el hecho que ha hablado en lenguas no quiere decir que es perfecto. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Amén. Entonces vamos a tratar de ubicarnos. Nadie puede dar frutos buenos Si Dios no está en él. si Dios no está en él. Por los frutos los conoceréis. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, si un hombre o una mujer da buenos frutos dignos de un verdadero cristiano, ese hombre no anda en la carne, esa mujer no anda en la carne, esa mujer se mueve por el Espíritu Santo, que seguramente no habrá hablado en lenguas, pero estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas no profetizan, y estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas no tienen dones de sanidades, y estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas No tienen los no frutos. tienen los dones, el don de hacer milagros, Ni los o frutos. no tienen los frutos reales de un Del verdadero Cristo. cristiano. Sí. Entonces aquí, antes de hacer juicios y cualquier cantidad de suspicacias que puedan aparecer en el camino, es mejor ser prudente, dejar de hacer juicios y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La Biblia lo que dice es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y a mí, de verdad, lo que más me interesa en la vida es ser salvo. Porque después de que yo sea salvo, tengo su espíritu en mi vida. Dice la Biblia que por cuanto somos hijos, Él nos ha dado el espíritu de su Hijo. Pastor, José y María se casaron. ¿Y quién los casó? En el orden bíblico, las personas se casaban por la ley. Por eso usted no encuentra a Aarón, que era el que dirigía el culto, hablando de divorcio. Encuentra a Moisés, que era el que representaba la ley. Según Romanos capítulo 7, en esa analogía que se hace con relación a Cristo y el cristiano, dice que la mujer está sujeta por la ley al marido. Sin duda alguna, José y María se casaron por la ley. ¿Quién los casó? Lamento decirles que no estuve el día en que ellos firmaron el acta, o estuvieron ante el juez, o ante el ente representativo de la ley de aquel tiempo. Pastor, nos preguntan desde YouTube, Jonathan Cabrera, ¿por qué es imprescindible congregarse? Porque la Biblia lo dice. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y tanto más ahora, sabiendo que la venida del Amén. Señor está cerca. Porque el salmista también lo enseñaba. Mirad cuán bueno, Mirad cuán delicioso. cuán bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que la razón es porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Jesús también hizo alusión a ello cuando dijo que la forma más sencilla para ser escuchados es donde hayan mínimo 2 o 3 congregados. El congregarse es un deber cristiano, es parte de la vida devocional. La comunión de los santos es fundamental. Esta no comunión estorba que las personas puedan ser beneficiados por la sangre de Cristo, como lo dice Juan en su primera carta, en su capítulo 1, cuando dice: si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, obra efectivamente la sangre de Jesucristo. Dice, amén, nos limpia de todo pecado. Pastor, congregarse es una necesidad, amén, y es un deber cristiano. Pastor, también dice la Biblia: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Eso es lo que usted puede encontrar en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debo de congregarme? Porque desde el principio siempre hubo un lugar donde el pueblo se congregaba para recibir, amén, los beneficios, amén, de Dios. Si lo miramos desde el Antiguo Testamento, no había necesidad entonces del tabernáculo, pero Dios dijo que se hiciera. Si lo miramos desde el concepto de Salomón, pues la gente no necesitaría templo. Sin embargo, Salomón lo construyó, y en su oración en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas enseña la oración. Y en el capítulo 7 encuentra la respuesta de Dios. Cuando traemos ese pensamiento a nuestro tiempo, entonces encontramos el consejo apostólico que dice: no dejen de congregarse. Es un deber. Sigamos. Amén. La última. La última. ¿Puede un cristiano donar sangre, pastor? Bueno, casi creo que esa ya se dio la respuesta, ¿no? Pero la gente vuelve a preguntar. Claro, ojo, hablo desde mi punto de vista, porque otros pueden pensar diferente, pero bíblicamente dice que el Señor Jesús dio su vida por nosotros y enseña: así nosotros debemos darla por nuestros hermanos. Y si la vida es la sangre, y mi sangre sirve para salvarle la vida a mi hermano, yo creo que al hacerlo estoy dándole la oportunidad a mi hermano de que viva. El tiempo se nos fue, hermano.